¿Qué tal? Comenzamos el debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a hablar de Ecuador. En esta ocasión tengo a dos expertas que me acompañan esta tarde. Tengo a Ariana Tanca desde Guayaquil, ella es politóloga e investigadora, y desde Ciudad de Guatemala, Alejandra Martínez, directora de estudios latinoamericanos de Fundación Libertad y Desarrollo. La noticia última que conocemos es que el presidente Lasso decidió activar una cláusula que le llaman muerte cruzada en el Ecuador y que implica un adelanto de elecciones. Ya se ha convocado elecciones para agosto de este año y queremos entender como primer punto toda la serie de hechos. Yo trataré de hacer una breve relación ahora y preguntarle a Ariana para que nos explique un poco mejor, pero para que nos pongamos en contexto, en enero hay un reportaje de un medio de comunicación que luego motiva una investigación desde la comisión legislativa respectiva que da inicio a un juicio político contra el presidente Lasso. El 30 de marzo la Corte Constitucional da luz verde a la Asamblea Legislativa para que continúe con el proceso de juicio político. El 24 de abril comienza la fase testimonial ante el comité respectivo. El 9 de mayo la Asamblea Legislativa vota con 88 votos a favor que continúe el juicio político y el 17 de mayo el presidente Lasso decide activar esta cláusula que llamamos muerte cruzada, y con este medio contexto, Ariana me corrige si falta algo o sobra algo. Ariana, te pregunto un poquito que nos expliques a la audiencia en qué consiste la llamada muerte cruzada, que es un mecanismo constitucional que a lo mejor para muchos latinoamericanos no es algo tan común. Bienvenida, Ariana. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Creo que el resumen que has hecho es perfecto, porque realmente todo empieza desde enero y termina hace una semana con el decreto de la muerte cruzada, que realmente es una forma popular de decir a la disolución de la Asamblea y llamar a elecciones anticipadas. Entonces, se le dice muerte cruzada porque tanto el presidente como la Asamblea se van a sus casas. La diferencia es que los asambleístas, desde el momento que se decretó la muerte cruzada o la disolución de la asamblea, se fueron a sus casas. Son exasambleístas a partir de ese momento. Mientras tanto, el presidente puede gobernar mediante decreto ley únicamente en materia económica urgente. Entonces, asume esa potestad que tenía la asamblea para gobernar de esta forma. Pero tiene que gobernar en los límites de la Constitución. Es decir, no puede decidir, por ejemplo, que mucha gente decía, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un órgano colegiado que es muy polémico en Ecuador. No puede hacer eso. Puede hacer uso de su potestad de presidente de cualquier tipo de decretos que en ejercicio de sus funciones, y asimismo la coordinación con el resto de ministerios. Al momento se han enviado 2 decretos ley que tienen que ser revisados por la Corte Constitucional. eh, el primero, que tiene que ver con una reforma tributaria que busca dejarle más dinero en el bolsillo de los ecuatorianos, y la segunda, que tiene que ver con la creación de zonas francas en el Ecuador, que sí han existido, pero es un marco jurídico mucho más amigable y mucho más atractivo para las inversiones. Entonces, en ese momento, esto es lo que ha pasado. Ayer se convocaron oficialmente las elecciones para el 20 de agosto, entonces estamos oficialmente en periodo electoral. Las organizaciones políticas hasta el final de este mes tienen que hacer la democracia interna, y lo pongo en comillas porque ya se han hablado de precandidatos, ya hay varios partidos políticos dando apoyo a esos candidatos, entonces sabemos que esa democracia interna no está pasando, porque lastimosamente aquí hay un fenómeno de primero soy candidato y luego veo con quién. Entonces, ese es más o menos el contexto en el que estamos. Interesante, eso creo que lo compartimos también en otros países de la región, como Guatemala, ¿no? Pero entendiendo esa parte que nos explica Ariana, Alejandra, me gustaría comentar contigo la fijación de estos instrumentos, de estos mecanismos, como digo, cuasi parlamentarios, ¿no? En Guatemala, en Centroamérica, no tenemos ese tipo de mecanismos, pero en Sudamérica, en algunos países son comunes. En Ecuador, en Perú, he mencionado antes, Brasil, hasta cierto punto del impeachment. ¿Qué nos está haciendo la experiencia, Alejandra, de la aplicación práctica de este tipo de mecanismos de control? Sí, gracias, Edgar. Sí, como bien lo has dicho, son instrumentos, o diría yo más bien injertos constitucionales, que han asumido varios países como una forma de
profundizar la división de poderes o la separación de poderes, ¿no? Sin embargo, en contextos como los latinoamericanos, y fenómenos que yo he venido analizando en el último ciclo electoral que tuvimos entre 2021 y 2022, donde entra precisamente Guillermo Lasso, estamos viendo que los resultados electorales en la región están tendiendo al voto castigo y a la fragmentación. Y esto es algo que hemos venido comentando en muchísimas ocasiones. ¿Qué pasa cuando hay un resultado electoral con una victoria? Sí, siempre las victorias son mayoritarias, pero no con una mayoría aplastante y hay altísima fragmentación. Bueno, estos instrumentos, en lugar de profundizar la separación o la división de poderes, lo que hacen es crear una volatilidad y una inestabilidad política, que es lo que estamos viendo. Bueno, lo vimos en el caso de Brasil, lo estamos viendo en el caso de Perú y lo vimos recientemente en el caso de Ecuador. A esto además sumémosle eh, un elemento que también lo hemos conversado, que es el llamado lawfare, que en español podríamos traducirlo como una judicialización de la política, una instrumentalización política de delitos de corrupción, etcétera. Entonces, bueno, si yo me quiero oponer políticamente a X adversario, yo digo que es corrupto y que tiene XY delitos, ¿no? Eh, una última cosa que quería rescatar. Hace un mes, en la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro dio un discurso en medio de una cumbre. Gustavo Petro no es santo de mi devoción, quiero aclarar. No me parece que sea un adalid de la democracia, ni de la libertad, ni de nada. Sin embargo, en ese discurso que dio Petro en la cumbre de Bogotá, yo rescato una sola cosa, que él dice que en América Latina, refiriéndose precisamente a los casos de Perú y Ecuador como paradigmáticos, debemos parar, o sea, debemos respetar el voto popular. Si ganó un presidente de derecha, no podemos tener un parlamento de izquierda queriéndolo derrocar al segundo uno de haber asumido el poder. En el caso de Perú tenemos el caso contrario y con esto voy a hacer bastante polémica por lo que hizo Pedro Castillo en diciembre, que todos sabemos, pero también, o sea, Perú es digamos, es un caso ya, porque ningún presidente termina, en los últimos años, ningún presidente ha podido terminar su mandato. Entonces, hasta que no lleguemos a un acuerdo, las élites, no lleguen a un acuerdo las élites políticas y volvamos a una gobernabilidad donde simplemente los oponentes no digamos, no miren la política en términos de matar o morir, pues estaremos en esta diatriba perenne. Claro, ahora, Ariana, este mecanismo de la conocida muerte cruzada es algo, no sé, yo sé que Ecuador tiene más o menos 20 textos constitucionales desde su independencia, creo. Es algo que aparece en la Asamblea de Montecristi, ¿no? O sea, esto es algo, entre comillas, nuevo que el correísmo impulsó y ahora lo vemos en acción por primera vez. Me parece que Ale Rescat dice algo importante, ¿no? También creo que esas reglas informales, ¿no? Son importantes. Cómo se usan esos mecanismos, responsable o irresponsablemente, la clase política es muy importante. ¿Cómo lo has visto? Quiero retomar una idea que me parece esencial y es que en una democracia los presidentes deberían terminar su periodo, salvo con excepciones muy, muy evidentes, por ejemplo, crímenes en contra de la humanidad, crímenes en contra del Estado o casos evidentes de corrupción. Pero lamentablemente creo que en Latinoamérica muchos de esos casos han utilizado como no me gusta el presidente, entonces lo vamos a sacar. No me gusta lo que está haciendo el presidente, no lo voy a sacar. En el caso de Ecuador sí existe una asamblea y una oposición muy obstruccionista, pero también un gobierno que tuvo muchas fallas y muchas oportunidades de rectificar. Por tanto, el juicio político, que si bien no estuvo bien motivado, ojo, y la oposición tiene todo el derecho de proponerlo, pero a mi criterio no estaba debidamente motivado. Y como es un gobierno impopular, esa idea de Lazo se tiene que ir porque es el mayor problema del país, se fortaleció. Y básicamente es lo que estamos viendo ahora. Tenemos una semana con la muerte cruzada y la vida sigue. Nos seguimos levantando, seguimos trabajando. El problema más importante que tiene Ecuador en este momento es la inseguridad.
se sigue matando a las personas. Entonces, estas salidas anticipadas de los presidentes resuelven crisis políticas, no así los problemas en general que tiene un país que tiene que ver con la gobernabilidad, la corrupción, la seguridad, etcétera. Y volviendo al tema de la muerte cruzada, sí, es la primera vez que se aplica en Ecuador desde la Constitución de 2008. eh, y es curioso porque quienes promovieron esta inserción de este mecanismo parlamentario, que no tiene nada que hacer en un régimen presidencialista, porque los efectos son distintos, ¿no? No vamos a entrar en esa discusión, pero definitivamente no es lo mismo votar un presidente a cambiar un jefe de Estado, perdón, a cambiar un jefe de gobierno en un parlamento. Pero sí, es la primera vez y recuerdo que uno de los asambleístas de Montecristi, en algún momento en algún panel que compartimos, él decía que fue escrito ese artículo pensando que nunca se iba a usar. ¿Para qué? ¿Para qué se hacen esas cosas? Entonces, es la primera vez que estamos en este contexto, estamos haciendo historia, estamos escribiéndolo al andar. De hecho, hoy, 24 de mayo, festejamos la independencia de nuestro país, 201 años, y hoy al presidente le hubiera tocado rendir cuentas ante la Asamblea, que desde 1979 que eso no sucede, sino que le está rindiendo cuentas, digamos, en otra locación y con otro tono, por así decirlo. Entonces, la muerte cruzada, estamos en eso, elecciones anticipadas, que son elecciones flash, realmente imagínate qué tanto conlleva organizar una elección presidencial y ahora tiene que ser flash. O sea, estamos hablando que el 20 de agosto ya vamos a ir a las urnas. Sin mencionar que en febrero ya tuvimos elecciones. Y sin mencionar que las nuevas autoridades electas van a durar hasta que termine el mandato constitucional en 2025. Es decir, en 2025 vamos a tener nuevas elecciones. Y en 2027 vamos a tener las elecciones subnacionales, es decir, para elegir alcaldes, gobernadores, etcétera, prefectos y entonces, ahorita Ecuador entra en una racha que es lamentable, que es, vamos, en un periodo de 4 años vamos a tener dos presidentes. Entonces, creo que todo esto, entre el 2001 y el de 2021 y 2023, creo que hay muchas lecciones políticas, sobre todo que la clase política tiene que aprender, porque si bien el gobierno de Lazo tuvo muchísimos errores, como también sus aciertos, es innegable que la oposición sí tenía esa sed de poder y lo hicieron desde el día uno. O sea, han pasado 2 años exactos hoy día desde la posición del presidente Guillermo Lazo, y en esos 2 años se han utilizado 5 de los 6 mecanismos para que termine, digamos, para un mandato, para que la salida sea anticipada. Entonces, eso sí nos deja para pensar que quizás la oposición no estaba pensando en la estabilidad democrática, sino más bien en, en otras cosas. Y la última, que ha sido el juicio político, esto es lo que más lejos ha llegado. Y de hecho, la muerte cruzada se decreta antes de la votación de la destitución del presidente. Es decir, ya el presidente había rendido cuentas en la asamblea, o sea, ya lo interpelaron, él respondió ante las acusaciones de la asamblea, y al día siguiente, cuando ya tocaba, digamos, continuar el debate y posterior a la votación, el presidente dijo, no, aquí nos vamos todos. Entonces, digamos que ese juicio político se quedó a la mitad, lo cual también es muy interesante. Ya me va quedando menos tiempo, pero vale, me parece que tú mencionabas algo importante, ¿no? En su momento también. Es decir, la fragmentación del voto en América Latina ya es una regla. No es fácil, independientemente de estos mecanismos de cuasi parlamentarios injertos ajenos en las constituciones, etcétera, no es fácil gobernar con ese nivel de fragmentación. ¿Cuál es la salida, Ale? Porque parece que lejos de salir de la fragmentación, creo que se está volviendo una regla general en toda la región. Bueno, es que fíjate que creo que fue ayer o antier que Lazo dijo una frase que me pareció lapidaria, que él dice, prefiero gobernar 6 meses el purgatorio que 2 años el infierno. Ujú. Digamos, es una frase interesante para el análisis porque Lazo también hace un gesto que en cualquier otra parte del mundo, menos en América Latina, volvemos, en cualquier otra parte del mundo se hubiese interpretado como un gesto de una altura política sin precedentes. Cuando Lazo dice, yo no me voy a presentar para la reelección, esto lo hubiese hecho en cualquier otro país y lo aplauden y lo celebran. Demuestra una altura política excelente. En América Latina decir eso lo que demuestra es, bueno, no, me rendí, no puedo gobernar, este país es ingobernable, ganó el correísmo. Entonces, digamos, vemos ese tipo de cosas y yo creo que para volver
para salir de esa fragmentación y volver a una aplanadora como la que vivimos a principios de este milenio con los socialismos del siglo XXI, que esas sí eran verdaderas aplanadoras políticas, digamos, lo veo muy difícil porque el gran problema es la economía. Porque hace 20 y pico de años tuvimos esas maquinarias políticas aplanadoras, porque los precios de las materias primas estaban altísimos y había dinero para regalar. Ahorita, lamentablemente, ningún gobierno, ni de derecha, ni de izquierda, ni el que sea, tiene los medios económicos para poder tener una aplanadora en el poder. Entonces, mientras sigamos en esta fragmentación en todo el continente, pues tendremos esta inestabilidad política de presidentes van, presidentes vienen. Miren, por ejemplo, el caso de Chile. ¿Cómo nos explicamos que hace 2 años gana por mayoría la extrema izquierda y hace un mes, hace 3 semanas, ganó por mayoría arrasante la extrema derecha? Quiere decir que hace 2 años los chilenos se leyeron el manifiesto comunista y obrero y ahorita se leyeron a Mises y a Hayek y lo pensaron mejor. No, no es un voto ideológico tampoco. O sea, estamos en estos pendulazos por eso, por la fragmentación. Claro, me quedan apenas 2 minutos, pero quisiera preguntarte, Ariana, la perspectiva a corto plazo. Y hacerte otra pregunta práctica. Quien gane esta elección, para terminar el periodo, ¿se puede presentar a la reelección en 2 años? Y la otra es, ¿qué perspectivas hay? ¿Quién sale o quién podría salir victorioso en la elección presidencial? Esa es una gran pregunta. Es una gran interrogante que tenemos aquí en Ecuador. Respondiéndolo primero, sí, se pueden postular porque técnicamente esto no cuenta como una elección, ¿no? O así lo han dicho las autoridades, a mi criterio es una elección porque vamos a ir a votar. Eh, pero los asambleístas, de hecho, que han salido ahorita se pueden reelegir para terminar el periodo. Y sobre los aspirantes electorales, yo comparto que el voto va a ser rechazo, que no va a ser ideológico, pero en Ecuador tenemos un clivaje muy fuerte, que es el correísmo versus el anticorreísmo. Entonces, pero no es que vamos a ver dos candidatos en la papeleta, si ahorita tenemos 10 precandidatos. Entonces, para mí es muy probable que esa papeleta va a tener al menos 10 personas, si no son más. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que va a haber una fragmentación del voto. Quienes pasen a segunda vuelta van a llegar con un porcentaje 20-30%, lo cual va a poner al electorado nuevamente en esa dicotomía, dependiendo de quién llegue también. Pero también se han abierto otros clivajes, por ejemplo, el tema de la seguridad. Hay ciertos partidos políticos que abordan la seguridad muy al estilo Bukele, por ejemplo, y hay otros partidos políticos que abordan el tema de la seguridad como un tema más sistémico, de invertir en educación, etcétera, etcétera. Entonces se están abriendo otros frentes que no necesariamente dicen que o muestran que el electorado se va a decantar únicamente por la lógica del correísmo y anticorreísmo, que finalmente es un voto rechazo hacia el uno o hacia el otro, sino que por lo menos en la primera vuelta sí creo que se van a abrir más frentes que no necesariamente van a responder al correísmo y al anticorreísmo. Y sí puede existir, digamos, si el oficialismo lanza un candidato, creo que ahí se va a abrir el voto rechazo, y eso lo vimos en las elecciones ahora en febrero. El oficialismo perdió la consulta popular, ¿no? Y que tenía que ser una victoria para ellos, y quizás les hubiera ayudado a manejar mejor esta situación, y fue un voto rechazo. Entonces, y ojo, que trataba temas muy importantes para la seguridad del país, siendo el problema más importante del país, perdió la consulta popular. Entonces, creo que lamentablemente, como todas las elecciones en América Latina en los últimos años, es una incertidumbre total por esta fragmentación, porque todo el mundo piensa que quiere ser presidente, y particularmente en Ecuador, que no sabemos qué va a pasar hasta el día de la elección, hasta el día de la votación, porque créanme que en este país todo pasa a último momento y todo puede pasar. Claro, excelentes puntos. El tiempo se me acabó lamentablemente, pero les agradezco muchísimo. Ariana Tanca desde Guayaquil, Alejandra Martínez de Ciudad de Guatemala. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.